Hola, me alegro que estés aquí escuchando una vez más una entrevista de las que hacemos para el canal de YouTube de Padres Formados, porque es un lugar donde invitamos a distintas personas, expertos en educación emocional, en crianza respetuosa, a que nos cuenten un poco pues, su trabajo, lo que saben y que lo compartan con todos nosotros y con nosotras, porque como padres y como madres queremos aprender y no queremos ser padres perfectos, pero sí queremos perfeccionarnos en el camino para darles a nuestros hijos lo mejor, nuestra mejor esencia. Así que hoy tengo conmigo el placer de presentaros a Marichu Seitún. ¿Cómo estás, Marichu? Encantada de estar aquí contigo hablando de un tema apasionante, la crianza. ¿Cómo estás? Yo encantada también porque es un tema apasionante para mí. Quizás no para mis hijos, ahora ya a esta altura es para mis nietos, pero bueno, quiero quizás reparar los errores que cometí con mis hijos cuando eran pequeños. Me encanta esa palabra que has utilizado, reparar. Es una palabra con la que yo conecto muy bien, que tiene que ver con el reconocer, con el ser conscientes y el hacer algo para mejorar lo que hemos hecho, ¿no? Y enviar el mensaje de que equivocarse no es un error, no es algo de lo que hay que avergonzarse, es algo que nos humaniza como personas. Marichu, yo quiero presentarte a las personas que están escuchando esta entrevista. Son entrevistas que yo procuro que tengan un contenido educativo de valor, que nos aporten algo, ¿no? Que nos permitan aprender bueno, pues con otras personas que nos apasiona la educación y que pues creemos que con nuestra experiencia podemos aportar algo. Y bueno, este es un poco el sentido de la entrevista. Pero ya, Marichu, tú eres psicóloga y tienes unos cuantos libros escritos porque tienes un recorrido largo en cuanto a la formación de padres y madres, en cuanto a la orientación en lo que es la crianza. Tú hablas de temas como el apego y el último libro que has escrito, que yo es el que un poco quiero recomendar, es Criar con empatía. Son dos palabras que no pueden ir separadas, criar y empatía. Es un título súper acertado. Y de esto quiero que hablemos, tanto que nos cuentes algo que para ti pueda ser interesante, ¿no? Para padres y madres que se están planteando educar de una forma diferente quizás a cómo fueron educados, quizás con una mayor conciencia emocional, porque hoy en día sabemos un poquito más que antes y de aquí a unos años nuestros nietos sabrán un poquito más de lo que Tal sabemos ahora. cual. Pero bueno, criar con empatía. Háblanos un poquito de este libro, de estos temas que tratas y por qué es un buen regalo para hacerte, ¿no? Si eres madre, o para hacer a otra madre o a otro padre. A ver, me parece que resume la historia de lo que vengo trabajando en estos muchos años. Creo, es verdad, que no, criar con empatía es la llave para la crianza amorosa, para que estemos contentos, para que los chicos se sientan validados en todo su mundo interno. Y por eso entonces le puse ese nombre al libro. Creo que es clave porque te quiero hacer una aclaración. Nuestros papás sí nos criaron con empatía, pero nos criaron con empatía hasta que tuvimos 1 año y medio, 2. A nadie se le ocurre no ser empático con un bebé. Por eso no es tan difícil la tarea, porque nosotros sabemos, nuestros papás fueron empáticos con nosotros durante los primeros 2 años de vida. Después, mamá se quedó embarazada, o se volvió a trabajar, o tenía otras cosas más importantes, o el adolescente la estaba volviendo loca y ya no tuvo más tiempo de acompañarme empáticamente. Y nosotros hicimos lo mismo con nuestros hijitos durante los primeros años. Entonces, no es un idioma nuevo, es un idioma que tenemos que recordar. Lo que pasa es que es un idioma que hablamos sin palabras, porque ese bebé tenía 1 año, tenía 1 año y medio, tenía 2, pero ninguna mamá le dice al bebé, espera bebé, ¿qué querés? Tengo las manos ocupadas. Al bebé le decimos, ay, sí, bebé, esta mamá que es tan lenta, ¿por qué no se apura? Y el bebé entiende lo que le pasa a su mamá y se siente escuchado en su llanto. Entonces, no se trata de cambiar, se trata de recordar para hacer algo distinto en función de eso y para continuar con eso mismo. ¿Por qué es importante? Mi sensación es que cuando yo, ante cualquier situación, mi chiquito me tiró algo por la cabeza, o me dijo tonta, o me dijo ni pienso, o lo que fuera, me enojo y yo voy a ser un reactor. Me trataste mal, te contesté mal. Me vuelve a tratar mal, lo vuelvo a contestar mal. Cuando yo me paro en sus zapatos y trato de ver qué le pasa, ¿por qué me dijo tonta? Es que me dijo tonta porque le saqué el tapón del agua porque el agua estaba fría y lo saqué de la bañera. Y entonces
mi respuesta va a ser distinta. En vez de, el agua está fría y soy tu mamá y vos salís porque yo digo, me enojó. Naturalmente voy a decir, sí, con lo que a vos te gusta bañarte un rato largo, qué mala suerte que el agua se enfrió. Te sigo sacando del agua, pero te saco diciendo, vale lo que sentís, vale lo que te pasa, no me enoja lo que te pasa. Y esto hace una diferencia enorme, porque no se trata de que tengamos paciencia, no, es que en cuanto yo me paro en los zapatos del hijo y veo al mundo como lo mira él, mi respuesta ya va a ser otra. Y voy a dejar de ser esa mamá autoritaria que, como decíamos recién cuando hablábamos, la tenemos internalizada y es mamá, abuela, bisabuela y chosna. Tenemos muchas personas adentro de nuestra cabeza que dirigen nuestra conducta. Entonces, es más fácil, no se trata de, no es una cuestión mental, es simplemente miro el mundo como lo mirás vos, 10 segundos, 15 segundos, y eso ya me cambia la respuesta. Y mi respuesta va a ser con buen límite, va a ser la adecuada. O sea, no soy una psicóloga permisiva, que los niños hagan lo que quieran. Me parece que los chicos tienen que fortalecerse y hay que decirles que no, y hay que frustrarlos, y hay que hacerlos esperar, y hay que hacerlos esforzarse, y hay que acompañarlos en el dolor. Pero eso no tiene nada que ver con la posibilidad de decir todo eso amorosamente. Ojalá pudiera salir abajo de la lluvia, pero no, porque hace mucho frío y estuviste enferma, así que no vas a poder. En verano sí, cuando estás sana, sí podés ir a correr abajo de la lluvia, pero hoy no, porque hoy hace mucho frío y estuviste enferma. Entonces, el tono cambia y es tan impresionante la diferencia, porque ahí sí que podemos mostrar nuestra incondicionalidad y nuestro amor. Si no, el amor queda detrás de lo educativo, si se quiere, el discurso de no me podés hablar así, soy tu mamá, respetame. Yo jamás le hubiera contestado así a mi padre. Qué bueno, todo el relato me ha gustado muchísimo y además es que es así, ¿verdad? Nos pasa cada día con cada situación en lo más cotidiano, ¿no? O sea, realmente lo que tú has descrito es una situación cotidiana del día a día de muchísimas familias en cualquier parte del mundo. Marichu, pero ¿qué pasa hoy en día con ese estilo educativo más sobreprotector? Que pues igual ya tenemos claro que el autoritarismo no nos gusta porque sufrimos de autoritarismo y entonces pues no queremos ser tan estrictos, a veces somos permisivos, pero claro, cada vez hay más padres y más madres que por la dificultad que tienen para marcar límites son sobreprotectores, ¿no? Van allanando el camino de sus hijos. Lo que pasa es que ellos entendieron la parte de la empatía, pero no entendieron que del modelo autoritarista tiene algo que está bueno, que es la firmeza. Lo que pasa es que la firmeza de la persona, del progenitor empático, es una firmeza amorosa. Hay un uruguayo que tiene un libro que se llama Firmeza y Ternura, que me gusta un montón, y es un poco esto. Con mucha ternura te digo que no, y soy firme. ¿Por qué? Porque la firmeza en causa. Estos niñitos de padres sobreprotectores no desarrollan defensas. Y entonces finalmente se quedan pegaditos a papá y a mamá, porque lejos me va mal. Entonces me tengo que quedar en mi casa pegadito al lado de mi mamá. Y cuando el mundo no me trata como me trata mi mamá, siento que es injusto y me siento maltratado y me parece que la vida es tremenda y que la vida me debe un montón de cosas y la vida no nos debe nada. Tenemos que hacernos fuertes para tolerar lo que nos va tocando. O sea, la pandemia fue una gran demostración de esto que estoy diciendo, que nosotros creíamos como padres que controlábamos todo y no controlábamos nada. Nos bajaron como de un ondazo, decimos acá en Argentina, nos bajaron a la tierra, nos aterrizaron para entender el poco control que tenemos, que las cosas no las decidimos nosotros y que parte de nuestra tarea de ser papás es ayudar a los chicos a fortalecerse para enfrentar los contratiempos de la vida, no evitarles los contratiempos de la vida, porque no vamos a vivir eternamente y no vamos a poder evitárselos eternamente. Y aparte, si lo leíste a Cyrulnik, algo que él dice es muy interesante, que estos papás que somos tan consentidores y tan sobreprotectores, terminamos teniendo hijos que nos maltratan, porque el hijo pasa a creer que es su derecho. Yo quiero la comida ahora y la quiero comer en mi cuarto. Entonces, si mi mamá me sobreprotege mucho, va a llegar un momento en que voy a terminar maltratando a mi mamá. Y la que va a decir esto es injusto porque yo te entregué mi vida y vos me pagás de esta manera, es la madre también. Claro, Entonces, claro. creo que Y tenemos que salir de los dos extremos, ni autoritarismo ni sí, permisivismo, el unido a la término medio. sobreprotección.
La parentalidad positiva, la educación asertiva, democrática, ¿no? La denominación que cada uno le quiera dar. Pero es curioso, Marichu, yo no he conocido nunca a ningún papá o mamá que reconozca que es sobreprotector. Es como que puedes estar protegiendo a tus hijos y no ser consciente de que lo estás haciendo porque crees que es por su bien, que lo necesita, pobrecito, que es pequeño, o me necesita, ¿no? Entonces, quizás ese sea un problema, ¿no? El no ser conscientes de ello, ¿no? Sí, es interesante. Y la otra cosa que yo acompañaría con esto, primero, tener conciencia, y segundo, entender que el mensaje de la sobreprotección es vos no podés. Y en cuanto los papás se dan cuenta de que lo que están diciendo es lo hago porque vos no podés, de alguna manera le están quitando fuerza a ese hijo. Y cuánto mejor es decir, a veces no es no podés, ¿eh? A veces es yo quiero que esté perfecto y entonces lo hago yo. A veces es no podés. A veces es no tengo confianza en mi capacidad de enseñarte esto y entonces por eso te sobreprotejo. Y creo que ahí está nuestra tarea de acompañarlos a entender qué los lleva a sobreproteger y Claro, a hay poder como como desarmar ese mecanismo. sí, mensajes implícitos, ¿no? Si tú te equivocas, entonces van a poner el foco en mí. Si tú no vas perfecto, ¿no? Van a pensar que yo no te sé poner la ropa bien. Sí, es decir, tu imagen tiene que ver con mi imagen, ¿no? Tus resultados tienen que ver con mi labor. Soy una mejor o peor madre o padre dependiendo de lo que hace mi hijo, ¿no? Qué interesante lo que decís, porque una de las cosas que digo un montón es que nuestra autoestima no puede depender de nuestros hijos. Claro. Yo tengo que tener una autoestima sólida, más allá, porque los hijos todo el tiempo nos van a hacer quedar mal, porque van a tener un berrinche en el supermercado, porque no van a querer entrar a la clase, porque no van a querer darle un beso a la abuela. Entonces, si nosotros tenemos la autoestima alta, nos vamos a poder reír y vamos a poder decirle a la abuela, ay, es que me dio tantos besos a mí que se quedó sin besos, y la abuela se va a morir de risa y no Claro. le va a importar nada. Ahora, si yo le digo, saludás a tu abuela, porque si no, no te va a dar el regalo que que te trajo, Es la genial. estoy dejando servida en bandeja a la abuela para que siga con su viejo estilo educativo. Entonces, en cuanto nosotros logramos tener nosotros autoestima alta de persona, no de mamá o de papá, vamos a poder acompañar el crecimiento de los chicos y no vamos a necesitar estar reemplazándolos para que ellos nos hagan quedar bien a nosotros, porque Sí, sí, nada, sí. Qué bueno. Es usar el humor, que es una fortaleza, ¿no? De la sí, psicología positiva, que no quiere decir que usemos la ironía, ¿no? Sino el humor para hacer una situación tensa, rebajar un poco el ambiente, ¿no? Y que las personas podamos verlo desde otro prisma, desde otra perspectiva, ¿no? Y hacer como otra lectura. Marichu, de tu trabajo como, bueno, como psicóloga y como orientadora familiar, ¿no? En estos años te habrás encontrado también pues, con anécdotas, ¿no? Me imagino muchas, ¿no? De padres y madres que a lo mejor te dicen, ¿no? Pues explicaste esto, entendí esto, lo he puesto en práctica, ¿no? ¿no? Y ha mejorado la relación familiar, ¿no? sí. Ahora, acabo de tener una entrevista justamente así, tuve una primera entrevista y hoy tuve la segunda, y los padres me dijeron, es magia. En cuanto empezamos a ponernos en el lugar, tenían un niñito de 3 años que iba al jardín y pegaba y mordía, y en cuanto empezaron a ponerse en su lugar y a poner en palabras lo que le pasaba, porque este niñito de 3 tampoco hablaba bien, entonces es una mala combinación que sea impulsivo y que encima no hable bien, y además se retroalimentan. Me dijeron, es increíble, es otro niño, está distinto, nos responde mejor, apaga mejor la tele cuando le pedimos, todo fluye mucho más, justamente porque aprendimos, en vez de ir en contra a entender lo que le pasaba, a poner los mismos límites de antes, pero en otro tono, de otra manera. Y bueno, suele ocurrir. También tenemos los papás que les cuesta mucho entender, hay papás que dan más trabajo, que llevan más tiempo, eh, que no tienen ganas de moverse de la situación, pero cuando una pareja viene a la consulta, ya quiere cambiar. Entonces ya tenemos eso a favor, que están con ganas de escuchar algo distinto de lo que están haciendo para ver si con otra herramienta o con otro recurso pueden hacer las cosas mejor.
Sí, eso genera mucha satisfacción porque tú al final el trabajo que haces es sembrar, sembrar y sembrar, ¿no? Un trabajo de prevención, ¿no? De ayudar a tomar conciencia, a entender las necesidades reales de un niño y de una niña, ¿no? A ponerse en su lugar, esa crianza con empatía, pero quien tiene que llevar a cabo, pues, esas pautas, enseñanzas, esas sugerencias son los padres. Entonces, aquí el tema es también no ser profesionales sobreprotectores, ¿no? No hacerlo por ellos, sino hacerles, de alguna manera, empoderarlos y hacerles conscientes de su capacidad para aprender y para ser realmente ellos, pues, como los autores, ¿no? De su historia, ¿no? Ese te voy a enseñar a pescar y no te voy a dar el pescado, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo durante muchos años fui terapeuta de niños y de adolescentes. Y en un momento me empecé a dar cuenta que atendía un niño, pero descuidaba una familia. Y empecé a trabajar más con los papás que con los niños, porque cuando uno los ayuda a los papás a cambiar la mirada sobre todos los hijos, las cosas mejoran para toda la familia, no solamente para ese niño que necesita por ahí terapia o ayuda. Y creo que el eje es ese. Mi tarea en esto que decís es, les enseño a cambiar la mirada. Ese chiquito, no sé, por poner un ejemplo, una chiquita tiránica, ¿no? Tráeme ya, ahora mismo quiero, ni pienso, ¿por qué? Bueno, me mandás. Ellos dicen, qué carácter que tiene, la toque dominar, la toque bajar. Y yo le digo, yo quiero que entiendan que su chiquita que tiene 8 años, en realidad no confía. Y como no confía, sigue pidiendo como piden los chiquitos de 2 años, que a los 2 años todavía no confían. Y que cuando van teniendo 2 y 3 y 4 y vamos comprendiendo lo que les pasa y a veces le decimos que sí y a veces que no, van pasando de la tiranía a la confianza. Esta chiquita que tiene 8, que me estoy inventando, no confía. Como no confía, tiraniza. Cuando la retan, sigue sin confiar. Si cuando ella tiraniza y dice, tráeme un vaso de agua ya, si no, no hago la tarea, la mamá, en vez de enojarse, le dice, ay, sería genial que fueras la reina de España, pero no sos. En esta casa, si no pedís por favor, no hacemos las cosas. No me enojo, pero tampoco le llevo el vaso de agua. Y entonces esta chiquita va a poder confiar en ese mensaje de su mamá, porque no la está retando, no la está criticando. Es que estaría genial ser la jefa, la reina, la presidenta, pero no, vivimos en una familia y no, en esta casa pedimos por favor. Entonces, en cuanto esa mamá dice, no me quiere pasar por encima, no es prepotente, es insegura, no tiene confianza en que lo que yo le ofrezco es bueno para ella, uy, entonces respondo de otra forma, si entiendo eso. Es ayudarlos a decodificar de otra manera las conductas de los niños, que es de una manera distinta que lo que decodifican nuestros padres. En realidad, esa es la clave. Es fabuloso, es ver más allá de la conducta, es ver una conducta, pero hacer una interpretación diferente de lo que me está expresando, de lo que está necesitando, ¿no? Esa frase tan maravillosa que es quiéreme cuando menos lo merezca, ¿no? Entendiendo que el amor siempre es merecido, ¿no? Pero que será porque es cuando más lo necesito, ¿no? Es, Tal es, es, cual. es un trabajo de crecimiento personal por parte de los padres y, claro, Sí. tus respuestas son maravillosas, pero yo estoy convencida de que hay muchos padres y madres que dicen, yo es que en ese momento no se me ocurre esa salida tan estupenda, en ese momento me bloqueo, me enfado, me enojo, me atrapa la ira, ¿no? Y en ese momento pues no soy creativa o no se me ocurre recurrir al humor, ¿no? Para manejar una situación. También hay una limitación ahí en cuanto a qué necesitan nuestros hijos de nosotros y qué somos capaces de darles, ¿no? En un momento en el que también somos atrapados por las emociones. Claro, ahí nos enseñaron un montón las neurociencias en estos años y nos hicieron dar cuenta que cuando esa niñita me dice, tonta, tráeme un vaso de agua ya, yo quedo poseída por mi cerebro primitivo, yo me siento amenazada y lamentablemente vuelvo a tener 4 años o 5 años y vuelvo sin querer a estar con mi mamá o con mi papá y entonces respondo como respondían ellos. Si yo puedo empezar a entender y cuando me enojo o me siento amenazada, puedo respirar hondo y puedo volver a integrar mi corteza cerebral y puedo responderle a mi hija desde mi cerebro integrado, porque la diferencia está que cuando me enojo y le contesto mal, le estoy contestando desde mi cerebro primitivo. Emergencia, supervivencia, la chiquita deja de ser una niña para convertirse en un león que me quiere comer.
y yo respondo ante un león que me quiere comer. Cuando yo respiro hondo 2 veces, recupero la idea de que es mi hija, que no tiene confianza en que yo le estoy pidiendo esto por su bien, y entonces ya voy a contestar de otra manera. ¿Por qué? Porque voy a incluir la corteza, pero para que la corteza pueda actuar tiene que tener oxígeno, y para que tenga oxígeno tengo que respirar hondo, que es lo que nos olvidamos de hacer cuando nos enojamos. Claro, que es parar, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque es verdad que el cerebro no diferencia entre realidad e imaginación, ¿no? Entonces, esto que estoy viendo es real, ¿no? Estoy ante una amenaza real en la que tengo que atacar, huir, ¿no? O realmente puedo manejarlo de otra manera. Es genial, Marichu, el ver el comportamiento como un reto, como una oportunidad, como una situación a trabajar y no ver como un problema que tienes que resolver, ¿no? Como si Tal lo que cual. tuvieras delante fuera pues eso, un problema que tengo que ver cómo lo armo, ¿no? Cuando a veces simplemente con un poquito de tiempo y de confianza, ¿no? Y es verdad que sabemos que hasta los 24 años el cerebro no va a terminar de desarrollarse, pues anda que no tenemos años por delante, ¿no? Hay que Tal ser cual. pacientes, lo que decías. Marichu, tu libro es Crianza con empatía, que es un título muy sugerente, que lo dice todo, pero es que además no puede haber crianza sin empatía, porque si falta la empatía, esa crianza puede ser negligencia, puede ser Sí, violencia, puede ser daño emocional. Y tal lo que sí sabemos que muchos papás están criando a niños y niñas hoy en día con ese daño emocional que han sufrido en su infancia y que ahora como padres los tienen muy limitados. Te está tocando también trabajar con padres, ¿no? Con heridas emocionales. sí, yo a eso lo llamo, hay un concepto psicológico que es la compulsión a la repetición, que es, parece que los seres humanos nos tropezamos 50 veces con la misma piedra y los animales no. Un animal descubre una trampa y nunca más cae en la misma trampa en el bosque. Y los seres humanos volvemos a caer en la misma trampa. A mí me gusta más pensarlo en repetimos para no recordar. Y esto lo uso muchísimo con los papás. Porque a veces ese papá que pega, que empuja, que contesta mal, que es irónico, que critica, por ahí en la entrevista conmigo le digo, nada, que me cuente cómo fue en su infancia y seguramente fue parecido. Entonces yo le cuento o le explico que cuando yo repito lo mismo, me salvo de acordarme. Y que si él pudiera confiar en lo que yo le digo y trabajar de arqueólogo, lo llamo yo, porque voy por debajo de la superficie a ver qué es lo que está ocurriendo en ese niño con esta respuesta que está dando ahora. En vez de quedarme reaccionando, voy para abajo a buscar. eh, a lo mejor, si él cambia su respuesta, va a tener que conectar con lo solo que se sintió cuando era chiquito, con el miedo que tenía cuando era chiquito, lo cual es muy doloroso, pero al mismo tiempo es maravilloso, porque él, dándole a su hijo una respuesta diferente, va a curar su propio niño. O sea, él ya es grande, tiene 40, tiene 45, puede abrazar a su hijo y puede abrazar a su propio niño para decirle, ya no estás más solo, ya podés sentir esto y nada, te respondo de otra manera, como me hubiera gustado, como te hubiera gustado que te responda tu papá cuando eras chiquito. El papá no lo hizo porque era malo, lo hizo porque era otra manera de criar. Hoy sabemos mucho más y por eso hablamos de esta crianza con empatía. Qué Entonces, bueno. es, Dime, dime. Sí, sí, sí. no, estaba ahí, estaba terminando. Sí, sí, sí. Repetimos para no recordar. Es, Claro, entonces qué interesante es recordar para no repetir. sí, 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 sí. Me gusta mucho y sé que esta pequeña descripción que has hecho puede ayudar a muchos padres, a muchas madres a entender por lo menos por qué les cuesta tanto dar una respuesta empática en un momento en el que su hijo es lo único que está demandando o necesitando, ¿no? Y a veces lo vemos después, de ahí la importancia de reparar que decías al principio, ¿no? Tal cual. Después me doy cuenta de que lo que necesitaba era esto, lo que me estaba pidiendo era esto otro y yo en ese momento me he bloqueado, no he sabido responder de una forma, a veces hay quien dice, el adulto soy yo, ¿no? Como ante el niño y yo, el adulto soy yo, no importa que tú seas el adulto, puedes responder como un niño pequeño cuando estás herido, ¿no? Tal cual. Sí, efectivamente. Qué difícil. Sí, Que agregaría una cosa más que lo empezaste diciendo y me parece muy interesante, es no somos perfectos. Y la empatía tampoco la podemos usar todo el tiempo. A veces estamos apurados,
a veces la situación es peligrosa, a veces estamos agotados y no damos más, o sea, a veces tenemos público. Delante de la suegra o delante de la directora del colegio, es muy difícil ser empático, porque nada, me están mirando. Entonces, la idea no es que todo el tiempo hagamos esto, porque además lleva tiempo la empatía, sino que vayamos instalando un modelo distinto y que empiece a predominar la empatía en la crianza, pero no que todas las veces lo hagamos y que si una vez me olvidé, ya está, arruiné todo. No, no arruiné nada. Lo que importa es que predomine la crianza con empatía, no que sea la única. Qué bueno. Hablemos, Marichu, de la empatía en la adolescencia y si te parece, puedo contar una anécdota que viví recientemente, porque me gustó mucho poderla abordar desde la empatía y además una empatía muy sincera con mi hijo adolescente. Recientemente le dejé un material, un trípode, y lo estuve usando para trabajar y cuando yo lo fui a necesitar me lo devolvió y se había roto una pieza. Entonces, el tema era que yo no veía problema en que se hubiera roto, porque puede ser pues, un accidente, el uso y demás, y no importa quién lo haya roto, pero se ha roto, sino el problema es que al no avisarme que estaba roto, yo no podía reparar, no podía buscar una solución, no podía conseguir otro. Entonces, el tema es no importa que se haya roto o quién lo haya roto, cómo se haya roto, eso no es lo que más me importa, sino el que entiendas que si yo lo voy a necesitar, necesito contar con la información a tiempo para poder resolver. Esta es la situación. ¿Qué pasa? Que a nadie nos gusta que nos llamen la atención, aunque lo hagamos con las mejores palabras. Entonces, yo entiendo que muchas veces en la adolescencia tendemos mucho a protegernos para levantar un muro, protegernos, ¿no?, de la situación donde parece que se me está reclamando, se me está pidiendo cuentas, ¿no? Entonces, qué importante es entender que aunque a veces consigamos mostrar la mejor empatía, consigamos manejar la situación, consigamos utilizar el mejor tono, aún así, no siempre vamos a obtener, dependiendo de las edades, por parte de nuestros hijos, pues una respuesta acorde a la situación, porque ellos también están aprendiendo y desarrollándose, ¿no? Entonces, el Sí. también en entender que hay que crianza con empatía, educación respetuosa, sí, pero no siempre, aunque tú consigas responder de una forma empática, eso no te va a dar siempre a cambio la mejor respuesta, porque todos tenemos nuestros tiempos, nuestro proceso, ¿no? Y nuestros momentos de aprendizaje. Se me ocurren dos respuestas. La primera es entender de qué se trata un adolescente, que aunque aparenta, como esta chiquita que yo decía antes de 8 años, aparenta mucha seguridad y mucha confianza y mucho yo, en realidad está absolutamente inseguro. Y entonces, si yo puedo ir más allá de esa fachada que me dice que me he visto mal, que hablo mal, por favor no te rías delante de mis amigos, me va a ir mucho mejor si puedo reírme, no reírme de él, reírme de mí misma, recordando mi propia adolescencia, me va a ser más fácil tolerar esto que pasa. Y la otra cosa que pasa, que yo creo que es el motivo principal por el cual a veces la empatía no parece que no funciona, es que cuando el mecanismo estaba así, mi mamá me retó, yo le contesté mal, y entonces me retó porque le contesté mal. Estamos jugando al juego de quién tiene la culpa. ¿Mamá es mala o yo soy malo? Y entonces el adolescente no lo hace a propósito y el chico chiquito tampoco, pero lo que está tratando es de hacer que la mamá pise el palito, o sea, se equivoque y le diga, sos insoportable. Cuando la mamá termina diciendo, sos insoportable, el chico dice, pobre de mí, víctima de esta madre, desquiciada y descontrolada. Entonces, los únicos que podemos cortar esto, es como el juego de la papa caliente. Me quema la papa, o sea, la culpa te la tiro a vos. Si tengo suerte y la agarrás, zafé, yo soy buena. Y en cambio, el adulto puede hacer como de profesor de tenis, por decirlo de alguna manera. Enderezo todas las pelotas. Y entonces, ante eso, uno podría decir, ay, cómo te incomoda que yo te moleste, pero de verdad yo necesito que cuando algo se rompe vos me avises, porque esto hoy para mí fue complicado. No pude hacer lo que tenía que hacer porque se había roto. Eh, Estoy trabajando de profesor de tenis. Los profesores de tenis son unos genios, te hacen sentir que sos un genio y jugando al tenis. Y te dan ganas de jugar más. Pero muchas veces pasa que los chicos buscan la peor respuesta y nos provocan para conseguir la peor respuesta. ¿Para qué? Para no sentirse culpables ellos.
si tomo esta respuesta de mi mamá, tengo que sentir que le hablé mal. Y entonces prefiero no tomarla y la vuelvo a provocar y la vuelvo a provocar hasta que finalmente me dice, con vos no se puede hablar y se va pegando un portazo. Listo, ella es Genial, mala, yo sí. soy bueno. ¡Ah, qué alivio! Es genial, es genial. Me encanta, me encanta, me encanta el cómo has continuado la historia, porque sé que a muchos papás les va a venir genial, a mí también, por supuesto, ¿no? El que me hayas dado este feedback tan interesante, pero la adolescencia, ¿verdad? Es tan maravillosa y a veces la vivimos como si fuera un problema que no es tanto la adolescencia, sino cómo llegamos a la adolescencia de preparados, ¿no? Como padres o como madres, ¿no? Es decir, ¿cómo llego a la adolescencia? Pues igual cuando tenemos niños pequeños tampoco tenemos mucha idea y vamos un poco formándonos o leyendo, ¿no? Un poco sentido común. Cuando llegamos a la adolescencia, ese sentido común que no funciona, ¿no? Hay que prepararse para una etapa en la que el cerebro va a una velocidad tremenda, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la adolescencia? Que yo creo que esto va a ser realmente interesante. Antes de empezar, me hiciste acordar un chiste de Quino, de Mafalda, que es bastante universalmente conocida, que dice, cuando tengo la respuesta me cambian las preguntas. Eso es lo que nos pasa en la adolescencia de los chicos. El niño latente, 6, 7, 8, 9, 10, es un niño fácil, y de repente empieza con contestaciones que no entendemos y que realmente nos vuelven a cambiar las preguntas. Los adolescentes tienen que armar un nuevo mundo, y como decía François Dolto, tienen que perder la caparazón de la infancia que les daba seguridad, los intereses, lo que les gustaba cierta música, jugar a determinadas cosas, encontrarse con determinados amigos, y de repente eso se cae, pero no tienen nada. Entonces la langosta pierde la caparazón para construir la caparazón que va a ser su caparazón adulta, pero está en su punto de máxima indefensión. Entonces, cuando agredís, cuando tu adolescente se siente agredido, lo pasa mucho peor que el de 8 cuando se siente agredido, porque perdió la caparazón de la infancia y todavía está con mucho esfuerzo, como decís vos, hasta los 24 va a seguir armando su caparazón, y entonces están en un momento de mucha fragilidad. Por eso tenemos que enojarnos menos, comprender un poco más, que no quiere decir no poner límites. Y por otro lado, también tenemos que dejarlos volar un poquito y que se equivoquen un poquito, sobre todo en la adolescencia temprana. Te diría que esto hay que empezarlo mucho antes. Si yo no permito que mis niños pequeños se equivoquen y cometan errores pequeños cerca mío, mis adolescentes, que van a levantar vuelo, van a cometer errores grandes lejos mío, porque no se van a dar cuenta de que uno en la vida comete errores y paga consecuencias de sus errores. Entonces, tenemos que venir preparándolos, pero si no lo hicimos, a los 10, 11, 12, es muy buena edad para empezar a dejarlos equivocarse y pagar las consecuencias de sus pequeños errores, porque siguen siendo errores pequeños. Los que cometen a los 16 o 18 van a ser grandes. Entonces, qué importante es que ellos vayan entendiendo y que mamá y papá no solucionen todos los problemas, como vos decías, sobreprotegiendo, y no les resuelvan todo, para que digan, ah, caramba, no me convenía olvidarme la carpeta, me convenía acordarme de llevarla, porque me fue muy mal porque me olvidé la carpeta. Claro, sí. Y ser consciente de que ese error no es para ver quién tiene la culpa, sino para ver qué puedo hacer la próxima vez en la que yo también me pueda beneficiar, ¿no? Como, Sí, te puedo agregar una cosa más de la adolescencia que no dije y tiene mucho que ver con la empatía. La empatía tiene otra virtud maravillosa, y es cuando un niño o adolescente puede hablar de lo que le pasa, no va a necesitar tener conductas adictivas. Y no hablo de adicciones, hablo de mucha televisión, mucha pantalla, mucha lectura. Eh, ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados, preocupados, tristes o enojados? Entonces, si nosotros criamos a los chicos para que puedan hablar de lo que les pasa y podemos sostenerlo y podemos seguir trabajando, cuando ese adolescente, no sé, quiera invitar a una chica, no va a necesitar prender un cigarrillo para sentirse más seguro para invitarla. Porque va a decir, "Ah, esto me da muchos nervios, pero no importa, respiro hondo y la invito", sin necesitar buscar algo que le dé seguridad. Y entonces realmente me parece que es clave para poder criar y estar tranquilos de que criamos hijos que no van a tener estas respuestas. ¿Por qué? Porque la respuesta activa es una respuesta rápida que no resuelve nada. Simplemente posterga el problema. Entonces cada vez es más, 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 porque cada vez necesito soluciones más grandes, más duraderas,
porque lo que estoy atajando cada vez es más enorme, porque lo estoy evitando y no enfrentando. Entonces, criar con empatía nos permite acompañar en cada proceso de cada edad y entonces llegan a la adolescencia mucho más fuertes y mucho más capaces de enfrentar las cosas que les pasan. Qué bueno, buenísimo, me gusta un montón. Además, la empatía nos permite entender la situación con mayor, como mayor veracidad, ¿no? O sea, lo que está pasando tiene un mayor porcentaje de veracidad, Sí, de objetividad, ¿no? No solamente es como yo lo interpreto, a mí me parece, yo lo siento, es decir, lo que hacemos es realmente hacer una interpretación justa de lo que está pasando, porque empatizo, entiendo, comprendo y ahora puedo tomar decisiones, ¿no? O sea, tal realmente cual. nos permite ser padres justos, honestos, equilibrados, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Hemos abordado un poco la infancia, la adolescencia, la vida, digamos, adulta, lo de repetimos para no recordar, porque recordar muchas veces es doloroso. Y por eso es verdad que muchas veces en las familias hay violencia, pero una violencia silenciosa, la que no deja golpes físicos, violencia a través de las miradas, los gestos, ¿no? Lo que yo llamo micromaltratos, ¿no? Formas de hablar de un hijo, exponerlo públicamente, ¿no? A veces humillarlo, comparar entre hermanos, ¿no? Esa parte también a veces no somos conscientes, pero está diariamente, ¿no? Y está dejando huella en la memoria implícita. Sí, y es interesante entender, yo y pongo otra frase, que es que nuestros niños son nuestros rehenes, porque no pueden, o sea, no tienen punto de comparación, no pueden ir a otro lado, o sea, están ahí, atrapados sin salida, y eso nos tiene que hacer dar cuenta de lo responsables que somos de todas esas cosas que acabas de decir. Cuando yo humillo, cuando yo me burlo, cuando yo comparo, ellos están ahí atrapados sin salida. Y es muy importante que yo los respete. Quizás la palabra respeto hace una gran diferencia. Nosotros no sentimos que hayamos sido criados con respeto. O sea, nuestros padres nos enseñaron a respetar pidiéndonos que respetemos. Y hoy tenemos claro, a partir de la teoría del apego y de las neurociencias y de la inteligencia emocional, que los niños aprenden a respetar siendo respetados. Es decir, un niño respetado va a respetar. Y en cuanto cambiamos el chip en la cabeza y entendemos que un niño respetado va a respetar, los vamos a poder respetar. Respetar no quiere decir hacer lo que él quiera, ¿eh? Respeto tu deseo de quedarte en el agua, pero te saco del agua porque el agua está fría. Pero respeto tu deseo, respeto tu persona. Y entonces ahí vamos de nuevo a salir de esos viejos programas de los que repetimos para no recordar porque fue bueno para mi vida y yo le sigo haciendo lo mismo. O por ahí ni siquiera lo pienso, ¿eh? Lo hago porque lo hago, sin ni siquiera revisar si es Sí. bueno o es malo. Sí, porque para cambiar hay que tener o una motivación o una necesidad. La necesidad surge cuando ya hay un problema que tú no puedes resolver por ti mismo y eso a veces ya Claro, es un tal cual. poquito tarde. Y la motivación es pues cuando emprendes un poco la crianza y tienes ilusión por crear una familia y tienes una motivación, entonces estás en búsqueda de información y ahí es cuando la motivación hace que cualquier información pues vaya permitiéndote aprender y crecer, ¿no? Pero claro, mejor que sea la motivación quien te abra las puertas del conocimiento y no la necesidad, porque igual no digamos o sea, que nunca es tarde, eso es cierto, pero cuanto más tarde, más difícil es, Sí, ¿verdad? exacto. Qué bueno. ¿Sabes Crianza cuál es el con problema? Que cuando uno tiene chicos muy chiquititos, no se imagina. O sea, a veces cuesta la motivación, porque yo no me doy cuenta que voy a querer cambiar un montón de cosas. O sea, a veces es la necesidad. Yo veo, no sé, yo pensando en que cuando me puse a leer libros de crianza, más allá de ser psicóloga, nada, ya tenía los hijos ahí. Antes no se me había ocurrido que era importante que yo revisara esto del respeto, por ejemplo. claro. Eh, Sí, y lo que dices de lo que es reparar el vínculo, hay padres y madres que igual me han comentado alguna vez, es que mis hijos ya son mayores y eso de reparar vínculos, pues igual ahora no voy a contarles algo que pasó hace 5 años, ¿no? Y, ¿y por qué no? ¿Por qué no tener una conversación sanadora donde les compartes una experiencia, algo que has entendido ahora, algo que has aprendido y les compartes a través de algo que sucedió hace 5 años? No es remover nada, es simplemente tomar conciencia y utilizar el momento presente para sanar una herida anterior, ¿no? O sea, eso es muy, sí, muy saludable.
Lo que pasa es que la gente por ahí no toma conciencia de que las heridas anteriores están adentro. Y no solo están adentro, sino que trabajan y nada, se van como ocupando cada vez más lugar adentro. Entonces, retomar algo anterior es ventilar, es que entre el sol, que entre el aire, poder hablar de esto y dejar liberada energía en vez de negar, tapar, reprimir, esconder. Listo, tengo la energía disponible para vivir, porque ya no tengo un gato encerrado dentro del ropero que lo tengo que mantener encerrado, que no se tiene que escapar. Entonces, cuando yo puedo entender que conectar con esas cosas en realidad libera energía y me permite ser más feliz y pasarla mejor, entonces no cuesta tanto quizás volver. Y la otra razón por la que reparar está bueno es que, sobre todo los chicos chiquitos, nos ven como dioses, sabemos todo, entendemos todo. Entonces, que mamá diga, ay, me equivoqué, discúlpame, te grité, me puse nerviosa porque estábamos en la calle y me equivoqué, al chico lo hace sentir que no es tan largo el camino que tiene para ser como su mamá, que su mamá también se equivoca y él también puede equivocarse. Entonces, claro, si estamos todo el tiempo equivocándonos, podemos revisar un poco la crianza o consultar a alguien, pero en líneas generales, que nosotros nos equivoquemos, pidamos disculpas y reparemos el daño hecho. A los chicos simplemente nos humaniza y está muy bueno que seamos humanos y no super dioses. Que bueno, la verdad que en poco rato has dado un montón de pinceladas, de píldoras, de sugerencias muy interesantes que tienen que ver, pues sí, con nuestros hijos, pero también con nosotras como personas, como yo, como mujer, como madre, ¿no? Pero como persona, ¿no? Que tiene que ver con nuestras emociones. Quizás, Marichu, para ir un poco terminando y también pues recordar que el libro que podemos recomendar, quizás el último, ¿no? Crianza con empatía, ¿no? Pues por tener también una referencia tuya, que te dedicas a la orientación de familias, que eres psicóloga y que llevas muchos años trabajando y has acumulado una gran experiencia y esa experiencia es un valor incalculable, ¿no? Del que, pues bueno, nos beneficiamos los demás a través de tu trabajo, de tus libros, de más tus redes sociales también, que yo invito a que la gente te siga en redes sociales para que también, pues, usemos el tiempo que invertimos en entretenernos en redes sociales, también lo invirtamos en cuentas pues, que nos aporten algo, ¿no? A nuestra, digamos, rol de educar. Pero un poco por ir terminando, yo suelo preguntar siempre 3 sugerencias que haríais si por un casual os propusieran ser ministro de Educación, ¿no? Y tuvierais la gran oportunidad de pues, trabajar en la política, ¿no? A favor del Ajá. pueblo, ¿no? Y tú pudieras pasar un poco por el gobierno y decir, bueno, pues yo voy a pasar creando estos 3 cambios, ¿no? Y estos son los 3 cambios que yo voy a hacer y además no se te va a poner ni límite ni de tiempo, ni de presupuesto, vamos, nadie te va a decir que no a nada, sino que son los cambios que tú harías. ¿Cuáles serían? Pensando si quieres en Argentina o a nivel un poco mundial, ¿no? Que Sí. 3 cambios que favorezca a la infancia, ¿no? El primero sería que madre o padre, alguno de los dos, pudiera pasar los 2 primeros años de vida con sus hijos, de cada hijo. Porque me parece que ese vínculo que se organiza en esos primeros 2 años de vida vale oro y que es súper importante para toda la salud futura. El segundo sería quizás armar escuelas de padres en todos los barrios, en todas las ciudades, no tanto para que alguien, como decías vos, no es para dar cátedra, sino para que ellos se encuentren con otros padres que les pasan las mismas cosas y para que juntos vayan buscando soluciones, que por supuesto que lo tiene que conducir un profesional, porque es así, no es un grupo de autoayuda, es un grupo de crianza, pero parece que sería muy interesante y muy empoderador esto de poder tener esto. Y lo tercero es, me gustaría que revisar el sistema educativo de enseñanza en los colegios, porque me parece que estamos enseñando como se enseñaba a principios del siglo XX y que el mundo cambió muchísimo y que hay muchas cosas para revisar en la enseñanza que sería muy bueno para que los chicos estén preparados para el mundo que se les viene, no para el mundo del siglo pasado. Claro, porque estamos formando a chicos y chicas en el mundo actual, pero para unas necesidades que van a venir después, que claro, si no tienen esa preparación, les va a venir grande, ¿no? Es decir, Sí, estoy preparando ahora, ¿no? Para un mundo anterior, ¿no? Cuando en realidad les tengo que preparar para un mundo que viene, ¿no?
Qué tal bueno. cual. Es verdad, Marichu, que lo que comentas, ¿no? Las escuelas de padres, la cuestión es si alguien iría a esa escuela de padres. Claro, porque generalmente las escuelas de padres y madres, o por quizás es mi experiencia, que llevo pues varios años impartiendo formación a padres y madres, van o quienes más conciencia tienen o quienes más compromiso tienen o quienes realmente reconocen que tienen la necesidad de aprender y quieren mejorar, ¿no? Porque quien piensa que para educar a un niño nadie le tiene que formar y que toda la vida se ha hecho así porque ahora tiene que ser diferente, ¿no? Quien cuestiona la crianza no pide ayuda, pero yo llegué a una conclusión personal y es que no pasa nada porque no haya tanta gente en las escuelas de padres, ¿no? Que la gente no acuda, porque si un padre acude a una escuela de padres y aprende algo y lo practica, el padre que no acude a la escuela de padres va a poder aprender a través de su ejemplo. Tal Entonces, cual, cuando tú das la oportunidad de que alguien aprenda o yo misma aprendo algo y lo practico y lo llevo a cabo y alguien me observa, puede aprender conmigo solo tal por cual. ejemplo. Sí. Entonces, en realidad el ejemplo es como lo más importante, ¿no? El Y ser estamos sembrando con esto que hacemos, vos y yo, vamos sembrando, y sí, tal cual. Es como por contagio. Otra mamá va a decir, a mí me sirvió hacer tal cosa, ¿por qué no probás? Aunque ni siquiera nos vea, pero solamente porque la veo en un berrinche en el supermercado y la veo desesperada y le digo, probá a hacer tal cosa que por ahí te sirve. Qué bueno. Sí, me estaba acordando de una anécdota y era que recientemente me llamó una mamá que tenía una información de la escuela de su hijo, que estaba esperando a que llegara el hijo para cantarle las 40, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues para llamar la atención. Y en ese momento le vino un ejemplo que yo puse en alguna ocasión en una charla, un único ejemplo, fíjate cuántas cosas puedes decir en una charla, y ese ejemplo le vino a la cabeza y dijo, voy a esperar, no voy a decir lo primero que me viene a la cabeza, voy a ser paciente. Entonces, a veces, pues una frase, un ejemplo, una situación, una explicación, algo pequeño, hace que entiendas la idea, ¿no? Y eso te ayude en un momento dado, pues a no dejarte llevar por el impulso, ¿no? Que es donde más riesgo corremos de dañar a nuestros hijos, que es lo que más amamos. Claro, es investigar el contexto, está buenísimo. O sea, a ver, ¿y de dónde viene todo esto? Cuando veo la situación más globalmente, no tan el detalle, y a lo mejor contesto otra cosa. Claro, qué buenísimo. Bueno, Marichu, por ir un poco terminando, te quiero dar también la opción de que si quieres a lo mejor ir cerrando con alguna reflexión, con alguna idea, con alguna frase que para ti sea importante, porque nos has dicho mucho, nos has aportado mucho, pero quizás hay algo que te apetece decir para cerrar, ¿no? ¿Qué sería? A mí me gustaría cerrar con la primera frase del primer libro que escribí, que es, los niños crecen en la mirada enamorada de sus padres. Entonces, toda mi construcción de todo lo que escribí tiene que ver con eso. ¿Cómo lograr que los papás conserven la mirada enamorada a pesar de que el niñito se hizo pis encima, a pesar de que el adolescente le contestó mal, a pesar de las cosas de todos los días? Y bueno, todo lo que fui construyendo durante todos estos años tiene que ver con eso. Cómo acompañar a los papás a conservar esa mirada enamorada, que es la que da la incondicionalidad, que es clave para que un chico se sienta valioso y querido y querible y pueda funcionar bien y tomar buenas decisiones en la vida. Me ha encantado. Es buenísimo. Además, me ha recordado que yo hace poco tuve un sueño donde recordaba perfectamente a uno de mis hijos, no sé quién sería porque son muy parecidos, con 2 años. Entonces, ahora ya tienen 10 y 14 años, pero en ese sueño tenían pues unos 2 añitos y yo me recuerdo perfectamente en ese sueño en lo que yo sentía cuando tenían esa edad. Entonces fue como un sueño que me regaló la noche, en el que precisamente pude sentir esa mirada enamorada, ¿no? De cuando tienes a ese bebé de 2 años que te hace muchísima gracia, ¿no? Y que te tiene encandilada, ¿no? Y dices, qué maravilla. Y eso lo había olvidado.
Lo había olvidado, Claro. porque claro, ahora pues con otras edades sientes otra cosa diferente, siempre es amor, pero había olvidado y ahora al explicarlo tú, digo, fíjate, eso es lo que yo sentí recientemente cuando a la noche me regaló un sueño precioso de volver a ver, no volver a ver a mi hijo, porque también puedo tener fotos, sino volverme a recordar a mí misma frente a mi hijo con 2 años en esa mirada enamorada que de alguna manera con el tiempo se ha ido diluyendo. Y qué importante es que no se diluya, Qué bueno, que la sigamos encontrando. qué bueno. Bueno, pues Marichu, yo voy a nombrarte un poquito, la podéis encontrar en marichuseptumsic.com, pondré tus datos para que te puedan Gracias. buscar en tu página web, también en redes sociales, os invito a que la busquéis porque al final Instagram es una red maravillosa para compartir y pasar buenos ratos entretenidos y también pues buscar directos, contenido, poder leer, compartir y dejar comentarios también, que a la gente le gusta mucho leer los comentarios. Y aquí veo que tienes, yo invito a que los que estéis entiendo que en Argentina será más fácil, ¿no?, encontrar tu material, pues apego y crianza, capacitación emocional para la familia, criar hijos confiados, motivados y seguros. El último libro que tiene que ver con la empatía, hemos hablado, criar con empatía, me parece que es un libro fantástico. Y aquí pues también tienes bastantes cuentos que tienen que ver un poquito con las situaciones que viven los niños y las niñas, ¿no? Pues Los el pequeños. eso es, la cama, comer, el chupete, los pañales. Así que, o sea, fantástico. O sea, eres una profesional estupenda, completísima, con un montón de material, de recursos, Gracias. de experiencia, de recorrido. Y está muy bien porque cuando el mensaje es bueno y además podemos encontrarlo en diferentes contextos, te podemos leer, te podemos buscar en Instagram, podemos escucharte ahora en esta entrevista, pero también tienes muchísimos contenidos de audiovisual grabado y subido en Sí, YouTube. Bueno, pues eres un regalo que tú nos ofreces tu conocimiento, nos lo acercas de una u otra manera y eso creo que es un regalo para cualquier papá de los que se va a beneficiar tanto los niños y las niñas, ¿no? Así que, Maricho, muchísimas gracias. Creo que tantas ideas, reflexiones, frases que nos has aportado nos pueden situar en ese compromiso de educar con buenos tratos a la infancia, de ejercer la parentalidad positiva y me quedo con lo de crianza con empatía y lo de que no repetimos para no recordar, repetimos para no recordar, ¿no? Como recuerdo. muchas veces cuando abrazamos a nuestros hijos chiquitos, a quien estamos abrazando es a nosotros mismos, ¿no? El poder Tal cual. abrazarnos cuando les estamos abrazando a ellos. Pues fantástico, Marichu. Voy a despedir la entrevista e invito a todas las personas que habéis escuchado esta entrevista y que seguramente os haya resonado algo, os haya alguna idea, ¿no?, haya conectado con vosotros y os haya ayudado a ver algo claramente. Bueno, pues que sigáis el trabajo de Marichu y que si tenéis la oportunidad la leáis, si tenéis la oportunidad la escuchéis, si tenéis la oportunidad la sigáis en redes sociales y que sigamos creciendo como padres y como madres por amor a nuestros hijos. Un placer y hasta la siguiente.